Bienvenido a una lección rápida sobre variación directa e inversa. Para variación directa, las siguientes declaraciones son equivalentes. Y varía directamente como x, y es directamente proporcional a x, y igual kx para algunas constantes k. Así que si vemos cualquiera de estas palabras clave o esta ecuación clave, sabemos que estamos tratando con variación directa. El número k se llama la constante de la proporcionalidad. Y una cosa más que debemos avisar, si tenemos la ecuación y igual kx, esto sería una línea que pasa a través del origen o tengo alguno intercepto con 0. Y la pendiente de esa línea sería k, la constante de la proporcionalidad. En general, si dos cantidades varían directamente, si una cantidad aumenta, así la otra. Y si una cantidad baja, la otra también baja. Echemos un vistazo a un ejemplo. Los estados de primera sentencia que varían directamente con x, y eso es extremadamente importante porque ahora mismo nos dice que estamos tratando con la variación directa establecida por la ecuación y igual kx. A continuación, se nos dice que y igual 28 cuando x igual 7. La razón que es tan importante es que nos permitirá determinar la constante de proporcionalidad. Vamos adelante y acabemos la pregunta. Dice determinar la ecuación de variación directa, y luego determine y cuando x igual 3.5. Entonces, de nuevo, volviendo a la información dada, ya que sabemos que y igual 28 cuando x igual 7, ahora podemos encontrar k. 28 debe igualar kxx, que es 7. Así que se resuelve para k, dividiremos por los dos lados por 7. Sabemos que k igual 4. Para que nos diga nuestra ecuación de variación directa es igual 4x. Ahora podemos determinar y cuando x es 3.5. Porque y está y igual 4 por 3.5. Tan voluntad igual 14 cuando x igual 3.5. Entonces hubo dos preguntas aquí. La primera pregunta fue, determinar la ecuación de variación directa que estaba aquí. Y la segunda pregunta fue determinar y cuando x igual 3.5, que encontramos allí. Vamos adelante y miremos una aplicación en el mundo real. Los estatutos leyes decluyen que el desplazamiento, d, que un resorte es estirado por un objeto colgante varía directamente como la masa, m, del objeto. Si la distancia es 12 centímetros cuando la masa es de 4 kilogramos, ¿cuál es la distancia cuando la masa es de 5 kilogramos? Ok, mirando esta primera sentencia, hay muchas palabras aquí, pero la parte más importante es, declara que d varía directamente como m para que nos diga nuestra ecuación de variación directa. Será d es igual a k por m. A continuación, dice que la distancia es 12, tan d igual 12 centímetros cuando la masa es 4 kilogramos. Otra vez, lo que nos permite hacer es determinar la constante de la proporcionalidad del valor de k. Vamos adelante y hagamos eso, y luego podemos responder la pregunta. So d igual 12 cuando m igual 4. Así que ahora dividiremos ambos lados por 4. Esto nos dice que k igual 3. Así que nos permite determinar nuestra ecuación de variación directa. En esta situación donde la distancia es igual a 3 por la masa. Y ahora, cuando nos pregunten cuál es la distancia. Cuando la masa igual 5 kilogramos, será d es igual a 3 por 5, así que la distancia igual 15 centímetros. Bien, hablemos ahora de la variación indirecta o inversa. Los siguientes son equivalentes para variación inversa. Podemos declarar que y varía indirectamente como x, o y es inversamente proporcional para x o y igual k dividido por x para algunas constantes k y en general, si dos cantidades varían indirectamente, si uno sube, el otro baja y viceversa. Echemos un vistazo a un par de ejemplos de esto. De nuevo, la primera sentencia es muy importante. Dice y varía inversamente como x, que nos dice nuestra ecuación será, y igual k dividido por x. Los próximos estados de sentencia, y igual 27 cuando x igual 1, 3.
Queremos determinar la ecuación de variación inversa, y luego determinar y cuando x igual 18. Esta segunda sentencia permite que nos encuentre k dice cuando y igual 27, x igual 1, 3. Así que utilizando estos valores en esta ecuación tenemos 27 igual k dividido por 1, 3. Ahora, hay una pareja de maneras de resolver esto, pero si ponemos este 27, 1, tenemos una proporción donde kx1 que nos daría k, debe ser igual a 27 por 1, 3. Bueno, multiplicar por 1, 3 es lo mismo que dividir por 3, así que esto sería k igual 9. Así que ahora tenemos nuestra ecuación de variación inversa y igual 9 dividido por x. Así que ahora podemos determinar y cuando x igual 18. Y igual 9 dividido por x, pero x es 18, así que nos dice y igual 1, 2 cuando x igual 18. De nuevo, hubo dos preguntas aquí. El primero fue determinar la ecuación de variación inversa, y el segundo fue determinado y cuando por era es igual a 18. Pero quiero que avise aquí está ese aviso. Cuando x fue de 1,3 a 18, x aumentó, pero y fue de 27 a 1,2, tan a disminuir. Echemos un vistazo a una aplicación en el mundo real ahora. El tiempo requerido para vaciar un tanque varía inversamente como la tasa de bombeo. Si una bomba vacía un tanque en 45 minutos a una tarifa de 300 galones por minuto, ¿cuánto tiempo tomaría vaciar un tanque a 500 galones por minuto? ¿De acuerdo? Así que vamos a descifrar la información clave aquí. Mirando esta primera sentencia, el tiempo T varía inversamente como la tasa R que debería poder escribir nuestra ecuación de variación inversa como sigue, T igual K dividido por R. Entonces, a menudo cambian las variables, pero la forma de la ecuación permanece igual. A continuación, se nos dice que si una bomba puede vaciar un tanque en 45 minutos, entonces cuando T igual 45 minutos a una tasa de 300 galones por minuto, entonces eso es cuando R igual 300 galones por minuto. De nuevo, esta información permite que determinemos que vamos adelante y hagamos ahora mismo. Aviso esto es tanto en términos de minutos, por lo que no tenemos que hacer ninguna conversión. Así que tendremos 45 que deben ser iguales a K divididos por R, que es 300. Vamos adelante y ponemos el 45 1. Podemos encontrar K si encontramos los productos cruzados. Kx1 que nos daría K debe es igual a 300 por 45 igual 13.500. Así que ahora podemos tomar esta ecuación de variación inversa general, y escribirla específicamente para este caso en el que debe ser igual a K, que es 13.500 dividido por nuestra tarifa R. Así que la pregunta es ¿cuánto tiempo tomará o cuál será cuando la tasa R es igual a 500 galones por minuto? Entonces tomamos nuestra ecuación y reemplazamos R con 500. SOT igual 27 o 27 minutos. Ahora, otra vez, ¿qué debe hacer desde porque si toma 45 minutos a una tasa de 300 galones por minuto, si aumentamos la tasa a 500, debe tomar menos tiempo, y lo hace. Pasó de 45 minutos a 27 minutos. Ok, espero que encuentres este video útil. Gracias por ver.